Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a Penumar. Como siempre les doy mi saludo allá donde se encuentren, desde aquí, desde Noruega. ¿M? Y continuamos hoy con la numerología del espíritu, con esta serie. Ya vamos a ver el número 10. Así que veamos sin más qué tiene para decirnos este número. Bueno, lo primero que encontramos es el término totalidad, que es la palabra clave de este número, que se explica como la ausencia de términos medios. En el 10 se combinan el número 1 y el número 0, mientras el 1 representa la unidad, los inicios, la existencia, la individualidad, pues el 0 representa tanto el potencial infinito como el vacío. De esta manera, el 0 nos lleva a la nada y el 1 nos lleva a el todo. Podemos decir que el todo incluye todas las individualidades y que el 0, aunque represente un potencial infinito, sigue siendo solo un potencial hasta que se convierte en algo existente, pasando entonces a la unidad. También el 10 marca un ciclo completo que ha transcurrido y el comienzo de uno nuevo. Así que llegamos a este nuevo ciclo integrando todo lo aprendido y tras haber culminado el ciclo anterior. Entonces, existe una cierta correspondencia entre la filosofía de la totalidad y la totalidad en la numerología. Ambas corrientes buscan describir un estado de integridad y completitud que incluye todas las partes y aspectos de un sistema, integrando tanto lo conocido como lo potencial. Como dato interesante, el filósofo alemán Hegel desarrolló un sistema sobre la interrelación y la resolución de opuestos. Y el 10, con su representación del todo y de la nada, pues representa esta dualidad y su integración en una realidad completa. Entonces, después de haber hablado un poquito sobre la totalidad, veamos cuáles son los aspectos del número 10 cuando vibra en positivo y en negativo aquí en la numerología del espíritu. En positivo, estas personas estarán en la cima de los emprendimientos en los que se involucren. Ellos serán grandes maestros, representarán la perfección, con una fuerza tanto interna como externa. Tendrán un carisma tan imponente y un magnetismo tal, y esto unido a su gran iniciativa los va a convertir en excelentes líderes. Irán adelante, marcando el buen camino con valentía y con dignidad. Son personas autosuficientes, decididas, correctas, ágiles en la toma de decisiones. El miedo no va a existir para ellos, pero sí una alta autoestima, una alta autoconfianza y una gran capacidad que les permite realizar todo sin reconocer límites de ninguna índole. Son audaces y atrevidos. Estas personas, caballeros, irradian fuerza y positividad, no pasan desapercibidos y serán reconocidas por sus méritos. Ellos triunfan a lo grande, porque para ellos todo tiene que ser por lo alto. Los obstáculos servirán solo de estímulo para avanzar, pues ellos son grandes triunfadores. La rutina, por otra parte, los debilita, por lo que necesitan iniciar nuevas empresas que tengan trascendencia tras cada nuevo éxito. Así que para ser grandes en todo, necesitan nuevos comienzos. Cuando un día está en negativo, pues pierde su fuerza y se desmorona totalmente. La capacidad de convocatoria que antes tenía con esa gran irradiación, magnetismo y brillo, desaparecen. Se vuelven personas autodestructivas, apagadas, sin ninguna capacidad de influir en los demás. En esos momentos, la agresividad, el cinismo y la mordacidad los caracterizan. La violencia se apodera de ellos, tanto física como internamente. Y aclaremos un momento, para los que no lo comprendan bien, la diferencia entre mordacidad y violencia. Mordacidad se refiere a una forma de hablar o escribir que es irónica o sarcástica,
Puede implicar un comentario o una crítica afilada y directa que puede ser humorística, pero que también puede ser hiriente. La violencia, por otra parte, se refiere a cualquier forma de agresión física o psicológica que causa daño o sufrimiento. Puede manifestarse de diferentes formas. Puede ser violencia emocional, que se refiere a daños o maltratos que una palabra puede infligir a sí misma en términos de emociones o a otras personas. Cuando hablamos de esta violencia emocional sobre uno mismo, pues esto pudiera incluir autocríticas muy severas, sentimientos de culpa, autodesprecio, una constante sensación de insuficiencia. Entonces, cuando hablamos de la violencia de tipo verbal, esta se manifiesta a través de insultos internos o comentarios despectivos que una persona se dirige a sí misma. Y como es lógico, pues todo esto, caballero, puede ser muy perjudicial, contribuyendo a problemas como la baja autoestima, la ansiedad y la depresión. Entonces, bueno, continuemos con las características en negativo del número 10. Pues estas personas en este estado se creen superiores, pero sin serlo. Ambicionan exageradamente el poder, pierden la capacidad de triunfar, son vencidos con facilidad, se desvanecen ante las dificultades, se creen indignos, incapaces, no merecedores, sienten miedo ante cada reto y se aíslan del mundo que los rodea. Son incapaces de tomar ningún tipo de decisión. ¿Por qué? Porque el miedo los paraliza. Pierden toda sensibilidad, volviéndose además vengativos, implacables, capaces de aniquilar a quien se interponga en su camino. Son incapaces en este estado de escuchar otros criterios, así que no escucharán ningún tipo de consejo, venga este consejo de quien venga. Entonces, mis amigos, habiendo visto ya las dos polaridades, vamos a ver qué nos dice el número 10 como misión de vida. Como siempre, la leo textualmente. Les corresponde encontrar su fuerza interna y externa, aprender a tener iniciativa, convertirse en punta de flecha, ser punta de lanza en todo lo que emprendan. Les corresponde iniciar grandes y prósperos proyectos, desarrollar seguridad y confianza en sí mismos, aprender a amarse, desarrollando su autoestima, su autoamor, encontrando y expandiendo su propio valor, encontrar internamente su fuente de poder, su fuerza interior sostenedora y productora de todo bien. Profesionalmente, les corresponde iniciar y dirigir proyectos, estar al frente de grupos de trabajo, liderar los inicios de cualquier tipo de empresa o reto económico, sobre todo si se trata de macroproyectos, ya que su aprendizaje consiste en abarcar cosas muy grandes. Entonces, en cuanto a profesiones, pues todas aquellas donde deban enfrentar grandes retos o donde el uso de la iniciativa sea importante para la creación de nuevos procesos, pues serían compatibles o apropiadas para personas bajo la influencia de esta vibración número 10. Entre las distintas profesiones que se nombran en el libro aparecen los pilotos de rutas internacionales, militares, publicistas, actividades de mercadotecnia, vendedores masivos, apertura de nuevos mercados e inversiones en las distintas áreas, ya sea social, política, económica, artística o espiritual. Hasta aquí hemos llegado con el número 10 en la numerología del espíritu. Les dejo aquí el texto de su misión de vida para aquellos que deseen leerlo a su ritmo. Me despido de ustedes entonces hasta la próxima, donde veremos el número 11 en esta corriente espiritual. ¡Chao!